Damos a la profesora Aroma Zubiría Franco para que exponga su propuesta de desarrollo de un programa de habilidades sociales a partir de un taller cuentacuentos para niños de 6 a 9 años en Barrios Altos. Un aplauso para la profesora. Quiero agradecer a la universidad por la invitación. Yo me he formado en la parte de mi licenciatura y a mis profesores que me tocaron en ese último curso, porque tenía muchas dudas de qué tema usar para hacer mi examen de autosuficiencia. Y tenía muchos temas además, pero los años que había estado trabajando en colegios me hacían sentir, reflexionar de que aquello que se ha aprendido con arte nunca se olvida. Y no me refiero al hecho de que solamente sea por tener una habilidad artística, como la pintura, no. Un arte es también esa manera de vincularte con el niño, de mirarlo a los ojos, de escucharlo, de que él te hable, te converse. Eso es un arte también, es el arte de comunicarte. Y lo que le hemos llamado, creo que en la especialidad educativa, lo que son habilidades sociales. Bueno, está cargando, entonces voy a seguir contándoles un poco cómo es que yo decido usar la narración de cuentos. Yo tengo formación de profesora, pero también tengo formación, había estudiado muchos años teatro y me había acercado a los narradores de cuentos. Y estaba empezando una vinculación entre mi trabajo de profesora y mi trabajo como narradora de cuentos. Y tenía un taller dentro del colegio donde yo trabajaba, donde las papás, las mamás me los dejaban porque tenían problemas de comprensión lectora, porque no se concentraban en la clase, porque tenían problemas para expresarse, pero en realidad los niños, cuando yo les decía vamos a contar cuentos, pues se concentraban, estaban tranquilos, no tenían ningún problema en realidad, ¿no? Y eso me da la sensación de que el cuento siempre es atractivo, para la edad que sea, ¿no? Yo llegué a enfocarme en mi examen de autosuficiencia en la parte de habilidades sociales y la narración de cuentos, porque estaba trabajando con niños en riesgo, o sea, niños que por alguna situación tienen, no sale mi PowerPoint, así que les estoy contando nomás así, de esta manera, tienen carencias afectivas y carencias materiales, ¿no? Inicialmente, la asociación con la que me vinculo estaba tratando de vincular un programa que tenía, que se llama Crecer Creando. Quería vincularlo con que los niños se formaran como líderes juveniles. Quería hacer en realidad un programa de liderazgo. Ahí ya parece que ya está. No sale. Bueno. Y entonces este programa de liderazgo tenía que vincularse también al patrimonio del lugar. No sé si ustedes han visto Barrios Altos alguna vez, han ido a Barrios Altos, han visto las casonas, han visto las plazuelas, las calles. Hay un pintor muy conocido, que es Polanco, por ejemplo, que usa unos colores que los tenía justo en mi PowerPoint, y hace unos coloridos maravillosos de la parte de Barrios Altos. Y además es un barrio donde hay muchos artistas, mucha gente que se dedica a la música, a la percusión, a la música criolla. Entonces, es gente que también está vinculada. Miren, ese es Polanco, por ejemplo, ¿no? Realmente que no parece limeño, porque nosotros decimos los limeños que siempre vemos todo como color panza de burro, pero este pintor ha hecho como una metáfora de la forma en que él ve Lima, ¿no? Llena de color, ¿no? Entonces, ese es Barrios Altos, es un lugar lleno de tradición.
Y yo les estaba comentando entonces que yo me acerco a esta experiencia desde mi trabajo como profesora y como narradora de cuentos, y para tratar por primera vez de vincular mis dos amores, digamos, las dos cosas que me gustan hacer, ¿no? Entonces encontré que el tema era ese, habilidades sociales a través de un taller de narración de cuentos. Y las fortalezas que veía son las que les comento, que es un lugar lleno de tradición, de patrimonio, de artistas, de músicos, de alguna arquitectura muy rica. Pero los niños no tenían ni idea de todo lo que les estaba rodeando. Ellos no sabían de todo, de toda la riqueza que había en el entorno. ¿Y quiénes somos los que podemos transmitir ese patrimonio? Somos los adultos, las personas que estamos cerca a ellos, si nos tomamos el tiempo. Entonces, las carencias de estos niños también son que eran niños, como les comentaba, niños en riesgo, que están, muchos de los padres están vinculados con la delincuencia, con el consumo de drogas, de alcohol, son padres violentos, o a veces están presentes, pero es como si no estuvieran también. Y eso provoca que haya también, había mucha turización, o sea, son callejones donde viven muchas familias, mucha gente en espacios muy pequeños, ¿no? Eso provoca entonces que haya una falta de espacios públicos para recreación de los niños, ¿no? Niños y niñas con algún tipo de necesidad básica insatisfecha, y por supuesto la falta de apoyo en la escuela hace que muchas veces los niños se frustren, que realmente sea un lujo, no un derecho del niño, sino sea un lujo que el niño vaya al colegio y termine la primaria. O sea, yo he visto niños que tenían 9, 10 años que estaban entrando a primer grado porque sus papás no los habían llevado nunca al colegio. Entonces había que hacer toda una sensibilización con los padres para que consideren que la educación es un derecho del niño. No es que es una negociación. Me vas a ayudar en esto, entonces yo te voy a llevar al colegio, ¿no? No era así. Entonces, yo estaba viendo que iba a ser bien difícil ganarnos a los padres para vincular a los niños en este taller. Así que, con la asociación Crecer Creando, que fue creada en el 2004, ellos tenían un programa que se llamaba Crecer Creando, que es como una especie de ONG, funciona con las donaciones que pueden obtener, ¿no? Y ellos tenían 3 áreas de trabajo, en las que trabajaban las habilidades cognitivas, las habilidades sociales y las habilidades de ciudadanía. Todo ello con un objetivo muy grande, que era formar, como les comentaba, líderes juveniles, ¿no? Y que finalmente estos líderes actúen directamente en la recuperación del patrimonio, ¿no? ¿Cuánto nos ahorraríamos nosotros como país si realmente incorporáramos los intereses de los grupos culturales, que no son probablemente parecidos a los de las de la ciudad, no son iguales a los del campo, como los del campo no son iguales a los de una zona como Barrio Santos? ¿Cuánto nos ahorraríamos como país de conflictos sociales si pudiéramos escuchar y hacer que esas personas se vinculen con su patrimonio y que lo compartan y se sientan orgullosos, ¿no? La llamada interculturalidad, yo creo que empieza desde los más chiquititos. Entonces ellos me pidieron que lo que querían era que de alguna manera los papás también trajeran a los niños a estos programas después del colegio, ¿no? O sea, no son programas escolarizados, sino son después del horario de la escuela. Y era un lugar donde los niños podían hacer tareas, podían estar con otros niños, podían ser acompañados. Entonces, yo les propuse hacer un piloto primero, ¿no? Si a estos niños les falta hábitos de comunicación y convivencia entre sus pares, porque están acostumbrados que la forma de comunicarse es ¡muévete de aquí! ¡Ponte para allá! Es gritarnos todo el tiempo, ¿no? Si la expresión verbal entonces es pobre, imagínense el acercamiento a la lengua materna que van a tener esos niños, a la lectura, a la concentración. O sea, ¿qué les va a importar, ¿no?
no están sensibilizados a una experiencia escolar. Entonces la autoestima es muy baja de esa manera, ¿no? Y yo me preguntaba entonces, ¿qué metodología puede resultar atractiva para estos niños? Entonces yo me puse a observar en las calles, me sentaba, jugaba un rato con los niños, les preguntaba qué les gustaba, qué les interesaba, tomaba fotos. Me entrevisté con una de las profesoras que más años tenía de la asociación Crecer Creando y que además es residente de la zona, ¿no? Me enteré de muchas historias de espantos, de aparecidos, de canciones que se han inventado ahí. Conocí gente que tenía una habilidad musical impresionante, o sea, realmente había todo ¿cómo se dice? Un diamante en bruto, ¿no? Ahí, ¿no? Y de esas observaciones, también hice observaciones entrando en los talleres que ya tenía la asociación Crecer Creando, porque ellos ya tenían unos talleres de hace algunos años. Entonces comencé a contar cuentos así en la calle con los niños, ¿no? Y los niños comenzaron, como el flautista de Amelín, que uno le toca la flauta y comienzan a seguirle todos los niños. Bueno, los niños comenzaron a identificar que eso les gustaba, y como no teníamos un espacio todavía, entonces comenzó de esa manera, ¿no? Yo llevaba libros, contaba cuentos a viva voz, sin ningún soporte a veces. Sin ningún soporte me refiero a ninguna imagen. Imagínense el poder que tiene el cuento, ¿no? Y es el poder del vínculo, del círculo que se arma allí, donde todos están implicados y se sienten cómplices de ese momento que están viviendo. Bueno, se nota que soy una ferviente creyente, así que me voy a apasionar un poco y ustedes voy a compartir esta pasión que tengo, porque he visto los resultados inmediatos, ¿no? Y dentro del trabajo, cada vez los niños se fueron acercando más. Entonces dijimos, vamos a hacer un taller piloto, y me dieron un espacio para que los niños vinieran, ¿no? Paralelamente tenía que hacer mi examen, así que tenía que tomar los referentes conceptuales, como son estos que les estoy expresando acá. Los niños en riesgo sociales son aquellos niños que tienen una carencia básica de algo, que son violentados, que viven algunos en extrema pobreza, o que sin tener demasiada pobreza están en un entorno que les va a llenar de experiencias negativas, y ya con eso tienen algo que los va a, digamos, a tender hacia ver la vida de una manera distinta, ¿no? Las habilidades sociales son todo ese abanico de conductas que nos ayudan a manejar nuestras emociones y a relacionarnos con los otros, ¿no? La autoestima es aquel sentimiento de valía personal que solo se aprende con un modelo, con una persona que esté y que te lo muestre. No se puede aprender por discurso. Por eso cuando a mí me dicen, enséñales valores, los valores no se enseñan. Ustedes van a tener el valor de la amistad. Discursivamente no se enseñan los valores. Entonces la autoestima el niño la tiene que experimentar y se aprende a lo largo de la vida. Luego está la empatía, que es ponerse, como ya ustedes muchos lo saben, en el lugar del otro. Y la asertividad, que es comunicar tu opinión sin atacar ni agredir, pero sí defendiendo tus derechos. Y que esto era algo que era súper necesario de aprender, porque los niños estaban habituados a comunicarse agrediendo. Era la forma natural de hacerlo. Y no solamente verbalmente, era físicamente casi todo el tiempo, ¿no? Entonces esta era un poco la problemática educativa, como ya les comenté, ¿no? La baja autoestima. Y bueno, todas las cosas que ya les he comentado. Los chicos pasan casi todo el tiempo en la calle, no tienen, muchas veces están en su casa, entonces todo el modelo de la calle es lo que ellos aprenden, ¿no? E incluso aprenden a recursearse de esa manera, ¿no? Algunos viven del reciclaje, otros viven del hurto, pero desde muy chicos están en relación con esto. Entonces, ¿cómo yo iba a plantear un taller de cuentos en este lugar? O sea, y eso fue lo que hice. Y se reunieron niños desde los 3 hasta los 12, 13 años. Inclusive tenía niños portadores de VIH que
que estuvieron, era un niño que era una luz, era una maravilla que él estuviera en el taller. Me contaron muchas historias, ellos contaron historias de sus papás, llegaron abuelas a contar cuentos, contaron tradiciones de la zona, prepararon postres como parte del taller, porque la gastronomía también es un patrimonio oral. Muchas recetas se han transmitido verbalmente y han llegado hasta nosotros, y bueno, luego ya ahora ya pues, se escriben las maravillas del libro, ¿no? Pero allí yo aprendí postres que nunca en mi vida había visto ni sabía que hasta el día de hoy se conservaban, ¿no? Entonces, los niños y a los adolescentes, al yo comprobar con esta primera sesión del taller que disfrutaban de esta actividad, decidieron entonces de esta manera que este podría ser un taller donde se podían reunir todos estos niños para plantear luego una experiencia a mucho más largo plazo, ¿no? Que quería la asociación que se crearon. ¿Y por qué? Porque el cuento en su naturaleza, ustedes cuando cuentan un cuento, levanten la mano quienes cuentan cuentos todavía. Ah, qué bueno, viva. Bueno, no usamos una voz de ya, les voy a contar un cuento, ¿cierto? No. Ya chicos, les voy a contar un cuento. Siéntense todos, vamos a sentarnos en un círculo, ¿no? O muchas veces no usamos el mismo espacio de las sillas y las mesas, los ponemos en un círculo. Hacemos algo especial, quiera que no. Entonces estos niños también, ¿no? Querían cerrar las cortinas, las ventanas, porque vamos a contar un cuento de espantos y aparecidos. Y cerraban la puerta, ¿no? Entonces había todo un cambio de conducta a partir de esta situación del cuento, y los niños comenzaron a expresar emociones, a hablar, a contar sus cosas, pusieron en valor sus producciones, porque posterior al taller ellos podían hacer máscaras, podían dramatizar, podían dar nombre a las emociones, que era una cosa que ellos no conocían, ¿no? Y esas fueron las acciones que yo realicé. Fueron, bueno, como les comentaba, la sesión piloto del taller de cuentacuentos, las fichas de observación, donde hice varias listas de cotejo porque tenía muchas diferentes edades. Entonces hice lista de cotejo para los chicos de 3 a 6, de 7 a 10 y de 10 a 12. Y cada lista periódicamente la iba aplicando en una observación. Como se darán cuenta, era una evaluación actitudinal y formativa, donde los indicadores estaban basados en las observaciones cualitativas de los niños y de lo que ellos me podían responder, ¿no? Y de esa manera yo podía ver cómo iban mejorando en su asertividad, en su empatía, en su autoestima. Es subjetivo probablemente, porque yo no puedo decir el 30% de que empezó así y ahora tiene un 50%, porque muchas cosas pasan en la primera sesión. O sea, ese que no habla, que viene llorando, que lo trataron mal, que va a tratar mal, apenas empieza la sesión de cuento ya tiene otra actitud diferente. Bueno, los objetivos generales serán promover un espacio en lo que los niños y niñas desarrollen habilidades sociales, como ya les he comentado, y uno de los objetivos específicos era poner en valor sus producciones con la representación de emociones, sentimientos, opiniones y disfrutes de las mismas, ¿no? Esas producciones podían ser desde pintar, maquillarse, hacer esculturas, maquetas, roles, asumir personajes de los cuentos, actuar. Bueno, en ese taller finalmente, después del taller piloto, y realicé un taller para 20 niños y niñas, quienes asistían a la sesión semanal de 3 horas cada una. La duración fue de 6 meses y era el sábado de 3 a 6 de la tarde. Eso fue lo que yo planteé para desarrollar a lo largo del año, ¿no? Hemos trabajado con un repertorio de cuentos. Como teníamos tantas edades distintas, teníamos que tener cuentos realmente potentes, buenos cuentos, que llamaran la atención de los niños chiquitos como de los niños grandes. Entonces a veces yo podía contar cosas muy breves para los más chiquitos y cosas un poco más largas para los más grandes, pero igual todos se quedaban
a la sesión, ¿no? Como les comentaba, se invitó a las madres y padres de familia, tuvimos encuentros con personajes del barrio, encuentros con escritores y narradores de cuentos, asistencia a presentaciones de otros narradores de cuentos, llevarlos al teatro, que salgan un poco del lugar, visitas a bibliotecas, centros culturales y otras instituciones, y por supuesto veladas de cuentos en la noche donde se contaban cuentos de terror y donde todos estaban maravillados por esa situación. Porque los niños se miden con el nivel. Había una pregunta en el resumen que no lo he colocado en mi PowerPoint, que era de qué manera impactó esta experiencia en la zona. Yo no pude realizar toda la propuesta porque la asociación cerró, pero este año la Municipalidad de Lima me llamó para intervenir en un programa que se llama Lectura en Barrios, y me tocó ir a Barrios Altos. Y me tocó contar cuentos con los niños que yo tuve en ese taller. O sea, esos niños seguían en el barrio y apenas se enteraron de que iban a haber narradores de cuentos, ellos estaban ahí en primera fila. Y esta experiencia era muy significativa, con mucho sentido, porque posterior a la narración de cuentos, los niños tenían una experiencia con Sarita Cartonera, que son un grupo que se especializa en hacer carátulas y cosas de cuentos de reciclaje, y los niños creaban sus propios cuentos a partir de la experiencia del reciclaje, posterior a escuchar a los narradores de cuentos. Entonces, de alguna manera siento que transversalmente o indirectamente esta experiencia tuvo un sentido para esos niños. Y bueno, como les dije, yo soy una ferviente creyente de los cuentos. Yo creo que la narración de cuentos propicia una experiencia de comunicación humana, propicia una experiencia de vínculos humanos, generan empatía y sentimiento de valía personal y autoestima, y es así porque narrar o escuchar un cuento propicia naturalmente un espacio afectivo y es un canal para expresar emociones. Y además que este cuento, en este caso, vinculó la tradición local, que era la tradición de Barrios Altos, con la tradición universal, que es todo el patrimonio oral que viene en los cuentos clásicos, en los cuentos de hadas, en los cuentos de otros autores. Y entonces este niño con su imaginación puede sentir que no es solamente él en su mundito, en su entorno negativo, sino que hay un sentido y hay una esperanza para él, porque el cuento aligera el camino. Muchas gracias.